A mí me toca un poquito darles el contexto latinoamericano, un poco porque no quisiera que se fueran de aquí sin conocer un poquito más a dónde está la discusión dentro y fuera del cannabis y dentro y fuera de la experiencia de Washington, Colorado, Alaska, Oregon, DC y Uruguay. Creo que las Américas es mucho más grande que estos dos polos y creo que además la discusión sobre política de drogas también es mucho más grande que solo cannabis. No tengo yo que hacerles un gran recuento de lo que ha significado el prohibicionismo para América Latina. Creo que ustedes leen los periódicos, creo que ustedes ven los ajusticionómetros que le hemos puesto nosotros a nuestros periódicos en América Latina contando los homicidios, pero sí quisiera también que tuvieran ciertos ejemplos clave de cómo esta situación ha degenerado vertiginosamente, muy rápido, pues además erosionando toda posibilidad de gobernanza democrática en nuestra región. América Latina, ustedes lo saben, son 27 países sin contar el Caribe. Tiene varios órganos de gobierno subregionales, que es justamente de lo que estaba un poquito hablando Augusto, pero América Latina ha visto en los últimos 10 o 20 años su situación de seguridad ciudadana, de seguridad humana y también de seguridad nacional en alguna medida, pues ser muy deteriorada justamente por un fenómeno que el mundo ha decidido nombrar el problema mundial de las drogas, ¿no? Y este problema mundial de las drogas, que nosotros no compartimos esa visión y no necesariamente lo consideramos como un problema per se derivado de las drogas, sino de las políticas de drogas, ha generado cosas como violencia y expansión de la actividad criminal, la criminalización de usuarios que ustedes conocen bien, pero más allá de la criminalización de usuarios ha generado fenómenos de criminalización de poblaciones enteras que tienen que ver con cultivadores y con pequeños traficantes o personas de alguna manera involucradas en la cadena de las drogas. Importantísimo ver o que ustedes se sensibilicen también sobre el deterioro en derechos humanos, sobre la desestabilización de los presupuestos que hemos tenido que pagar nosotros con el dinero de nuestros propios impuestos. Entonces, encima de ver cómo nos matamos los unos a nosotros, también tenemos que financiarlo, ¿no? El crecimiento de abuso de otras drogas que son perfectamente legales y que hay ahí una falta de atención por parte de nuestras autoridades, y que eso obviamente trae también un deterioro de la salud pública, particularmente entre las personas que usan estas drogas. Y también otro fenómeno muy interesante del que me detendré cuando llegue al caso mexicano, que es justamente el tema de la inhibición del progreso científico y los avances tanto en la academia como en la presentación de la evidencia científica sobre las drogas declaradas ilegales. Esto se cierra, digamos, en una pinza de tragedia con otro fenómeno que es justamente la falta de acceso a medicamentos esenciales, a medicamentos para el dolor y obviamente la falta de aplicación en usos medicinales y terapéuticos de plantas declaradas ilegales como pueden ser la cannabis e incluso el opio y la hoja de coca. Para hablar nada más un poquito de cuál es la película, América Latina en los últimos 20 años ha visto un fenómeno de endurecimiento de las penas. Ya tenemos incluso ministros, el ministro de Justicia, Yesid Redes de Colombia, llama a este fenómeno la adicción al castigo. América Latina se volvió adicta al castigo y creo tristemente que España está justo en este momento de coyuntura siguiendo un poco esos pasos con sus leyes mordazas y este tipo de cosas maravillosas que les pasan acá también. Hemos visto la desproporcionalidad de las sentencias por delitos de drogas. En América Latina es más grave transportar drogas que violar un niño. En América Latina es más grave traficar con drogas que asesinar. Las penas son más severas por tráfico ilícito de sustancias que por asesinato y que por violación, que por otro tipo de delitos dolosos que sí dejan víctimas visibles. Vemos también un fenómeno donde nuestras legislaciones, salvo el honroso caso de Uruguay, no necesariamente distinguen entre niveles de involucramiento en la cadena y entonces un poco terminamos llenos de presos que transportaban cantidades menores a los $50, a los $150 y penosamente por cantidades menores incluso a los $15. Hemos visto el aumento brutal en las tasas de encarcelamiento, pero particularmente lo hemos visto con las minorías étnicas. Brasil es un caso escandaloso de cómo encarcelamos más a
gente afrodescendiente o de grupos originarios. México es un caso escandaloso de cómo encarcelamos más mujeres por delitos de tráfico, y esto se repite o se replica obviamente pues en toda la región. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile, donde hay una detención cada tantos minutos, donde la gran mayoría de las personas que son detenidas son usuarios. Lo estamos viendo en Argentina, pero también lo estamos viendo ya en países de Centroamérica que de por sí ya eran presas de la violencia. Y estamos viendo el endurecimiento de estas penas incluso en países en donde el consumo no está penado. Argentina no lo tiene necesariamente penado, México no lo tiene necesariamente penado, en Colombia incluso se puede tener hasta, ¿cuántas plantas de cannabis? Son 7 plantas de cannabis, se puede portar 40 gramos de cannabis y aún así nuestras cárceles están llenas de presos que son todos usuarios y que son todos portadores, pero no necesariamente traficantes. América Latina entonces es un caso extremo de cómo la política de drogas se ha enfocado en trasladar los costos de aplicación de un enfoque punitivo, digamos, de quien lo inauguró, de quien lo dictó y luego se dedicó a exportarlo para dejarlo únicamente en las manos de los países productores y de tránsito, y entonces otorgarle de cierta manera un bono de paz al resto del mundo. ¿Y por qué les cuento todo este rollo si se supone que tengo que hablar solo de cannabis? Bueno, porque Europa durante muchas décadas ha sido ese polo productor y ustedes también han beneficiado o se han compartido de alguna manera ese privilegio de vivir en el norte global, donde si bien sus derechos también son victimizados por sus propias autoridades, no necesariamente viven las situaciones de conflicto que nos toca vivir en otros hemisferios. Y en ese sentido, pues lo que decía Augusto de la famosa responsabilidad común y compartida para lidiar con el fenómeno drogas, pues ha sido todo menos común y compartida. Entonces, nuestra posición ahora como países latinoamericanos no es de salir a decir nosotros las pobres víctimas, sino más bien salir a decir por primera vez ya vimos que esto no funciona y necesitamos enfoques alternativos, le guste a la Unión Europea, le guste a Estados Unidos o no les guste. Entonces, todas esas experiencias están. Ahora, ¿qué es lo que falta para que América Latina verdaderamente dé el salto? Faltan dos cosas. Falta modificar la opinión pública de una región que es fundamentalmente católica, romana y apostólica, insoportablemente doble moralista, que asume la piedad como uno de sus valores fundamentales y la solidaridad, pero en el momento en que esa solidaridad o esa piedad se tiene que aplicar para un usuario de marihuana, en ese momento se le demoniza y se le elimina ese derecho a la compasión social y comunitaria. Y falta también darle ese impulso a la voluntad política ya expresada por alguno de los líderes en la coordinación de esfuerzos conjuntos. América Latina no va a poder llegar a ningún lado si Uruguay se queda solo, tampoco va a poder llegar a ningún lado si México es el único que abre la boca en los foros internacionales y claramente no va a llegar a ningún lado si se lo dejamos solo a Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí vienen las buenas noticias. Bueno, se activaron los mecanismos subregionales y hemisféricos, ya lo dijo acá Augusto, UNASUR ya tiene una posición clave que dice estamos hartos de este desbalance entre oferta y demanda, no queremos más criminalización. Lo está haciendo también Mercosur, lo está haciendo también la OEA, lo está haciendo el CARICOM, que sería la Comisión del Caribe, y lo estamos haciendo ya también a nivel de alianzas en el Pacífico, buscando un poquito también traer a Perú, a Chile a este debate. La cita es paradójicamente el 4/20 del 2016 en Naciones Unidas en Nueva York. Vamos a ver si esta discusión de 3 días nos alcanza para hablar América Latina por primera vez con una voz unificada. Yo cerraría nada más diciendo, América Latina tiene una relación muy privilegiada con España. Tristemente, en este momento el mecanismo de cooperación birregional, Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, está cooptada por sus negociadores, sus diplomáticos españoles, que básicamente previenen que cualquier voz disidente de América Latina llegue a las Naciones Unidas, porque paradójicamente España tiene una sociedad muy bien organizada, tiene clubes canábicos, tiene una industria súper pujante que estoy viendo allá afuera,
y tiene los peores políticos, y tiene los peores voceros internacionales, y tiene los peores negociadores. Entonces, si ustedes nos pudieran ayudar a neutralizar esa influencia nociva de quienes hablan por ustedes en el exterior, creo que América Latina y España, Iberoamérica y además ya la Unión Europea con América Latina podríamos estar hablando de una política de drogas diferente, una que a partir de 2016 y 2019 nos lleve a lograr todo esto que queremos y hemos discutido aquí. Gracias.